Buenas tardes, mi nombre es Vicente Palop y esta tarde aquí en España, quiero decir, en Argentina y en otras partes de América Latina será por la mañana, vamos a hablar, o la idea es poder introducir el título de la ponencia, que es la educación para el trabajo, reflexión sobre modelos para un cambio de época. Como les decía, mi nombre es Vicente Palop y bueno, yo me considero educador popular. He tenido experiencias de trabajo, sobre todo con personas adultas, en América Latina, tanto en Brasil como en Colombia, pero sobre todo en Ecuador, que es donde más tiempo he estado trabajando en los ámbitos de educación popular y de formación de personas adultas y formación para el trabajo. La organización en la cual he estado en los últimos años ha sido Fe y Alegría, y es en ella precisamente donde me he formado desde un punto de vista práctico en lo que respecta a lo que es educación para el trabajo. Quiero agradecer a la Red Internacional de Educación para el Trabajo esta invitación y esta posibilidad de reflexión conjunta. La idea para hoy es apenas estar 30 a 40 minutos hablando un poco de lo que pueda ser precisamente este cambio de época, este contexto que de alguna manera se viene precipitado por la pandemia en que nos encontramos en todo el mundo, pero que de alguna manera se veía ya venir y tener precisamente cuestiones que de algún modo pues venían cristalizando ya y que de alguna manera pues venían también diciéndose o comentándose en muchos ámbitos. En ese sentido, me gustaría centrar un poco por qué entiendo yo que estamos en un cambio de época. Por otro lado, la idea también para hoy es hablar un poco de las tendencias que precisamente este cambio de época puede propiciar en lo que es educación para el trabajo y sobre todo, dónde tendríamos que estar atentos y atentas precisamente para propiciar un cambio duradero y fecundo, ¿no?, para las comunidades y para las personas, ¿no? Quiero empezar con una idea y ahora si acaso les compartiré una fotografía. Hay una escultura en Market Street, en San Francisco. Les voy a copiar en el chat la foto a la cual me estoy refiriendo. Es una escultura que, como les digo, está en Market Street y se llama Mechanic Monument. Es de 1901 y es de un fundidor de la época que hizo varias esculturas de bronce para la ciudad, que se llama Tilden. Me parece bastante interesante el hecho de poder visualizarla, porque, bueno, para los que no puedan verla, se trata de 5 hombres, y además muy varoniles, semidesnudos, un poco al estilo griego, trabajando. Están en el entorno de una máquina, concretamente es una prensa manual de enormes proporciones, y están trabajando lo que es una chapa, están perforando una chapa a partir de un percutor. Los 5 hombres están trabajando, de los cuales 3 de ellos están subidos en una de las palancas, lo que es la palanca principal del eje del percutor, y hay 2 hombres que están en la zona de trabajo
perforando esa chapa, ese trabajo. Lo primero que podríamos ver y de alguna manera yo creo que deducir de lo que era el trabajo, por lo menos en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el trabajo era identitario, era colaborativo, era gremial. Podemos ver a los tres hombres que están apoyados en la palanca haciendo fuerza precisamente para acercar el percutor y perforar la chapa. Y lo están haciendo de modo coordinado, pero sobre todo de modo identitario, diría yo. O sea, en el sentido de que se les ve un cometido común. Esa es una primera idea que me gustaría destacar de lo que era el trabajo. Era gremial, era identitario. Los trabajadores, sobre todo los hombres, pero también las mujeres en mejor medida, eran parte de su trabajo y su trabajo era la vida. En segundo lugar, en la escultura podemos ver una zona de trabajo donde hay dos personas, como he dicho antes. Hay una persona de más edad y un joven. Esto que de alguna manera que nos está dejando sugerir, pues de alguna manera lo que nos está dejando sugerir es que hay certidumbres y sobre todo hay aprendizaje. El hombre mayor está enseñando al joven cómo utilizar la máquina. El hombre mayor se le ve mayor ya, se le ve ya en sus últimos días de trabajo, pero está de alguna manera dejando toda su sabiduría a la persona joven que tiene enfrente. El hombre mayor también se le ve que ha hecho ese oficio durante toda su vida. Y el hombre joven pues se está incorporando precisamente a ese oficio que seguramente también será para toda su vida. Entonces también hay una segunda idea que tiene que ver precisamente con el aprendizaje y con la certidumbre. Antes el trabajo era certidumbre, o sea, era saber que ese trabajo lo ibas a tener por mucho tiempo, si no es por toda la vida. Y también el tipo de aprendizaje es un aprendizaje no formal o informal, donde de alguna manera no era preciso antes estudios previos para lo que es la formación del trabajo. El trabajo se aprendía directamente en el trabajo. Y la tercera idea, si miramos la escultura de modo genérico, veremos que es una escultura piramidal. No tanto en cuanto a la idea de clases sociales, pero sí en cuestión de la estabilidad. Es una escultura muy estable, las bases son muy anchas. La base de la máquina es una base pesada. Está asentada en bases muy sólidas, que yo creo que el artista también quería dar precisamente para dar esta idea de estabilidad. Esto era lo que antes era el trabajo. Era identitario, era gremial, habría grandes incertidumbres, o grandes certidumbres, perdón, y también tenía una estructura estable. Bueno, pues en nuestro contexto nada más lejos de la realidad. Eso es una estructura sólida, pero ya Bauman, a primeros del milenio, ya empezó precisamente a argumentar de que esa estructura sólida se está transformando en una estructura líquida. Nuestra sociedad es líquida. ¿Y qué significa o qué pretendía decir Bauman con una sociedad líquida? Que tiene poca certidumbre, es decir, mucha incertidumbre. No sabemos bien qué es lo que va a ocurrir en los próximos tiempos. Es difícil saber cuáles pueden ser los cambios ni siquiera a medio espacio de tiempo. La pandemia, por ejemplo, no lo está dejando ver, ¿no? No sabemos bien cuál va a ser el futuro y sobre todo Bauman también describe en algunos aspectos, ¿no? dónde están las incertidumbres. Y el primero está en las tecnologías. Bauman habla de que las tecnologías nos han revolucionado nuestra manera de percibir lo que es nuestro entorno. En primer lugar, con un clic
manejamos una vasta información, no ya de nuestra localidad como era antes, sino del mundo. Por lo cual estamos entrando también en una zona de posverdad, como él mismo la llama, ¿no? Donde hay mucho conocimiento pero poca sabiduría. Esto también nos lleva a tener unas relaciones poco sólidas, unas relaciones ficticias y sobre todo un auge del individualismo. Por otro lado, cada vez somos más aldea global gracias a las tecnologías y también estamos en un entorno bastante multicultural que tenemos que gestionar. También las tecnologías nos están dando un aspecto que tiene que ver precisamente con la cuarta revolución industrial, que es el Internet de las cosas y de las personas. Son retos que de alguna manera se nos abren. Son retos que, de hecho, en este momento ya estamos en una zona de pérdida, como lo que comentaba antes, ¿no? Como el tema de las fake, el tema también del individualismo. Pero son cuestiones que tenemos que estar atentos como educadores y como también observadores de la realidad social. Por otro lado, la relación laboral también ha cambiado mucho. El neoliberalismo ha traído mucha desigualdad, a pesar de que se hayan abierto a determinados mercados en determinadas zonas muy empobrecidas. Pero lo que prima en este momento en todo el mundo es la precariedad laboral. Y la precariedad no solamente en el ámbito económico, también existe una precariedad de identidad. Los oficios ya no son los oficios que eran antes. Ya no existe estabilidad. Y de alguna manera estamos perdiendo ciertas certidumbres que antes teníamos. Se dice, Torres avanza, de que cambiaremos de identidad laboral en una vida a lo largo de 3 veces y tendremos del orden de 40 cambios de puestos de trabajo, independientemente de lo que hayamos estudiado. Incluso si hemos hecho posgrados, seguramente vamos a tener que cambiar de identidad laboral. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en los próximos 10 años a efectos laborales. Nadie sabe hacia dónde va a crecer el mercado. Y esto, como educadores y educadoras que estamos precisamente en el ámbito del trabajo, muchas veces nos angustia. Queremos preparar a nuestro alumnado lo mejor posible, pero no sabemos en qué línea. Por otro lado, en el ámbito laboral cada vez se viene perfilando más lo que es el crecimiento de las profesiones del cuidado y las profesiones sociales. Hay indicadores, concretamente el Buró de Lisbon, es un indicador precisamente que lo que nos está diciendo es que cada vez más nuestra sociedad va a precisar de cuidadores y va a precisar precisamente de análisis social. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo si nos dedicamos a lo que es la formación tecnológica y técnica, que muchas veces la dejamos un poco de lado, ¿no? Todo lo que es la interpretación de lo que está ocurriendo. También vemos que hay un auge de las grandes empresas, cada vez son más grandes y de hecho cada vez con más poder. Pero también hay un crecimiento muy importante de emprendimientos autónomos. Creo también que tenemos que poner alerta en ese sentido. O sea, en nuestra capacidad precisamente para poder coordinar estos emprendimientos y que estos emprendimientos de alguna manera vengan asociados entre sí. Por otro lado, otro aspecto también líquido es el medio ambiente. ¿Qué está pasando con el medio ambiente? Y precisamente el tema de la pandemia también nos retrotrae a él, ¿no? La relación con el medio ambiente cada vez
urge más de un replanteamiento. Estamos moviendo a especies de lugares donde siempre habían estado y con ellas se están reproduciendo enfermedades, cambios de ecosistemas y de alguna manera retroceso, porque casi siempre los cambios en biodiversidad son negativos. Pero por otro lado hemos encontrado, creo, con el medio ambiente una lucha común, una lucha que nos puede unir a la humanidad. Creo que también en el medio ambiente estamos en un cambio de paradigma, porque ya vemos que el medio ambiente tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con las cuestiones sociales. Cada vez más el medio ambiente ya no es una cuestión solamente del ecologismo. El medio ambiente empieza a ser de las cuestiones laborales, del trabajo. Y sería conveniente también tenerlo en cuenta. El cuarto estado líquido que habla Bauman es las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones? Hay muchos análisis, no me alargaré, pero sería conveniente que como somos educadores y educadoras tuviésemos esa visión también lo más cercana posible de lo que está ocurriendo a nuestros entornos. Y para mí hay una característica interesante que yo creo que tendríamos que observar. Nuestras nuevas generaciones están bastante desasistidas. Hemos roto el contrato social con ellas. Les habíamos dicho que si estudiaban mucho, si se esforzaban, iban a tener posibilidades en la vida y ahora no es así. Entonces están muy desencantados con el mundo adulto. Y por otro lado, también con las instituciones de todo tipo, religiosas, educativas, pero sobre todo quizás con las políticas, ¿no? Tanto es así que ellos no se configuran por el eje conservadurismo o progresía. Muchas veces los indicadores están dando de que se están configurando por el eje del compromiso o la indiferencia. Y en España, por ejemplo, el estudio que hizo Javier Elzo aparecía pues más de un 60% de personas que quieren comprometerse con determinadas causas, con el medio ambiente y con los grupos en riesgo de exclusión, sobre todo. Pero son personas que quieren comprometerse, aunque no de la manera que lo hemos venido haciendo hasta ahora, con los partidos políticos o con las asociaciones. Evidentemente hay que dar una respuesta. Cierro un poco este panorama precisamente por la pandemia. Y la pandemia, además del medio ambiente, como ya he comentado antes, nos deja también dos elementos que merecen reflexión. En primer lugar, la pandemia vemos que estamos en una aldea global. Hay una afectación global de lo que está ocurriendo, cada vez más. Esta pandemia ha llegado a todo el mundo no porque sea muy contagiosa, como se suele decir, sino porque estamos muy interconectados. Lo que le sucede a mi vecindad, me sucede a mí. Y mi vecindad a veces está a 10.000 kilómetros, pero eso no importa. Cada vez más, y a esta pandemia es una de las cuestiones que nos está enseñando. Es decir, todos los residuos que de alguna manera el norte, Europa, Estados Unidos está dejando, cada vez se van a notar más precisamente en ecosistemas. Y también en el propio norte, por muy lejos que se los lleven. El cambio climático es un cambio global también. Todo está sucediendo globalmente. Y eso también es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, esta pandemia también nos está dejando, dentro de lo que es la afectación global, la necesidad de volver a lo local. Volver a lo local para la producción local. Aquí en Europa nos hemos quedado sin mascarillas, sin respiradores, nos hemos quedado sin guantes, porque ya no se fabricaba en Europa. Estaba todo externalizado fuera de Europa.
Se estaba produciendo en Singapur, se estaba produciendo en China, sobre todo, mayoritariamente. Y esto también, de alguna manera, nos da visión de que necesitamos el mundo global, pero necesitamos el mundo local también. Y necesitamos mirar la globalidad desde nuestra localidad. Cuestiones también que tienen que ver, por ejemplo, con el campo agrario, ¿no? O sea, es decir, cada vez importamos más productos que no son de acá. Creo que tenemos que volver precisamente con esta reflexión. Y por último, ¿cuáles son las actividades esenciales que esta pandemia nos ha dado? Fundamentalmente nos ha dicho que la medicina y la ciencia son fundamentales, y esto ya lo sabíamos, pero de alguna manera de unos años a esta parte como que le habíamos estado quitando importancia. Pero también lo que nos ha dicho es que tan importante como un médico es un cajero o una cajera del supermercado. Y esto también es muy interesante, el poderlo ver, el poderlo visualizar. Que la persona que está en el campo también tiene su importancia. Que la gente que se dedica a la limpieza son fundamentales en lo que es el desarrollo de una ciudad, de una comunidad, de un territorio. En definitiva, ¿qué es lo que, si estamos en un cambio de época, cuál es la salida desde un punto de vista de educación para el trabajo, teniendo en cuenta el panorama que les he intentado exponer en dos plumazos? Pues yo les voy a comentar para mí 5 aspectos. 5 aspectos que tienen que ver sobre todo con una redimensión de valores en lo que es la enseñanza de educación para el trabajo. Habitualmente la educación para el trabajo se dividía en vocacional, en técnica y en tecnológica, como la llama Fernández Lucena. La vocacional era la enseñanza no formal, era una enseñanza a veces informal, un poco como las he comentado antes, es la parte, digamos, más antigua de lo que es educación para el trabajo. La educación técnica se le suele llamar a cuando ya la educación se incorpora a los ministerios de educación, lo que es educación para el trabajo, y se redactan las competencias, y a partir de ahí, en un territorio, en un país, empiezan a homologar o unificar un plan de desarrollo a partir de lo que es la formación. Esa sería la educación técnica. Pero luego está la educación tecnológica, o a mí me gusta también hablarla de la educación integral, que tiene que ver obviamente con la tecnología, pero tiene que ver también con todas las interconexiones que genera esta tecnología. Es decir, el fenómeno tecnológico no lo podemos ver solamente desde el punto de vista ingenieril. Hay que verlo desde más puntos de vista, como hemos visto antes, y porque también el cambio de época lo trae. O sea, no podemos quedarnos solamente con una visión exclusivamente técnica o exclusivamente ingenieril del ámbito formativo. Porque en primer lugar, y es la primera cuestión que me gustaría destacar, los aprendizajes integrales son aprendizajes para toda la vida. El trabajo es algo transversal. Dependiendo qué sociedad tendremos un tipo de trabajo. Y viceversa también ocurre. Es decir, dependiendo del trabajo que tengamos, tendremos las sociedades que de algún modo nos merecemos. O dicho de otro modo, si tenemos una sociedad de trabajo precarizado, si tenemos una sociedad donde no existen derechos, donde de alguna manera no hay una regulación ni de vacaciones ni de horarios, tenemos una sociedad muy empobrecida. Y lo contrario también ocurre. El PNUD en el 98 ya se esforzó en decir precisamente que más que el empleo, lo importante es la empleabilidad, es decir, lo que es la formación precisamente para el empleo. Y tiene que ser una empleabilidad amplia, flexible, que de algún modo pueda generar fuentes
no solamente de subsistencia, sino de bienestar. Por otro lado, esta idea del trabajo digno, viene muy a colación de lo que es un empleo comprometido con la sociedad, que de alguna manera es la integralidad a la cual me refería antes. Es decir, que la tecnología o el trabajo técnico tiene que venir muy vinculado con lo que ocurre en los entornos, porque de alguna manera tiene que haber una formación crítica o por lo menos analítica de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Y a partir de ahí, cómo se estructura los elementos de trabajo. Esto no es nuevo, esto en la educación popular de primeros del siglo XX en América Latina ya se empezó a barruntar, precisamente en el contexto de las primeras universidades populares. Ya entendían, en primer lugar, que el trabajo pues era parte del cometido formativo, pero no podría ser cualquier formación para el trabajo, tenía que ser una formación para el trabajo con intencionalidad. Más modernamente, les citaría a José María Vilate, que es presidente de la Cámara de Comercio Vasca, que él habla precisamente de que las empresas que tienen que estar preparadas para el cambio de época, tienen que hacerlo en tres vertientes. La cuestión económica, que es la habitual en todas las empresas, es decir, estamos en el marco capitalista y como marco capitalista tiene que haber una rendición de cuentas, un beneficio, pero tan importante como la cuestión económica es la cuestión social, es decir, la cuestión de salarios, la cuestión de derechos y la cuestión medioambiental. Es la triple acción que le llaman. Y las empresas que no estén preparadas para la triple acción son empresas que van a desaparecer o que nos van a hacer desaparecer. Por eso la formación para el trabajo tiene que estar muy enfocada a aspectos sociales, aspectos medioambientales y aspectos económicos, porque solo así se puede construir la empresa del futuro. Por otro lado, en la educación para el trabajo o en los centros educativos de educación para el trabajo tiene que existir una participación intensa, una participación de todos los actores que acontecen en el territorio. La democracia o la participación tiene que ser visto también como un método para analizar la realidad. Y en ese sentido, quizás el modelo podría estar en que los centros educativos podrían convertirse en nodos de desarrollo local o nodos de desarrollo territorial. Es decir, el centro educativo no solamente tendría que trabajar la participación con el estamento docente, muy importante que exista también una vinculación de parte del alumnado, de que el alumnado y el estamento docente también se sepan coordinar. Y por último, que el estamento docente propicie el contacto con las partes externas del centro educativo, la comunidad, el territorio. Que se sepa organizar con él, que sepa también visualizar cuáles son los potenciales del entorno precisamente para favorecerlo o para potenciarlo desde el centro educativo. De alguna manera, y entro con la tercera cuestión, es la vuelta a lo local que comentaba antes. La vuelta a lo local también desde el centro educativo. Es importante trabajar lo local. Y es importante trabajar lo local porque nosotros somos partes del territorio. Lo suyo es que podamos trabajar y poder colaborar con el bienestar de cómo se configura socialmente nuestro territorio. La reflexión de lo local se me antoja interesante
sobre todo por lo que he comentado antes, ¿no? Por las capacidades que en un momento determinado perdemos cuando no estamos trabajando en lo local. Pero sobre todo también un poco porque es parte de nuestra identidad, es parte también de nuestras capacidades adormecidas precisamente por la globalización. La cuarta tiene que ver precisamente en cómo poder estructurar el territorio. Giddens hablaba de que existen tres elementos que condicionan al centro educativo que se dedica a educación para el trabajo. El primero es el gobierno. El gobierno, de alguna manera, con sus planes de desarrollo, dictamina o dirige cuáles pueden ser las competencias que en un territorio determinado tiene que desarrollar en los centros educativos. La producción, el mundo productivo. Por otro lado, lo que exige al centro educativo es formación y especialización de parte de sus futuros trabajadores y trabajadoras. Y por último, dado el contexto, de manera más sutil, porque el contexto es algo muy amplio, pero también determina qué es lo que se puede y no se puede hacer en determinados territorios. Muchos fracasos de planes precisamente vienen cuando gobierno y empresas se ponen de acuerdo pero sin tener en cuenta el contexto, por ejemplo. Es decir, un gobierno decide qué producción hacer y para eso pacta con algunos empresarios y a partir de ahí, pues bueno, se puede hacer cuestiones que tienen más que ver con las maquilas, ¿no? Pero no hay contexto. Lo suyo es trabajar también con el contexto. Y todo eso, de alguna manera, se nos encarga, y ahora estoy hablando como docente de formación profesional, de parte de precisamente de esos tres actores. El plan para el cambio de época que yo les propongo es un plan donde gobierno y producción, junto con el medio educativo, nos ponemos de acuerdo en una misma mesa sectorial. Por supuesto, con el tapete del contexto. Yo creo que eso es el modelo. Más que gobierno nos pide, más que empresas nos pide, sindicatos también como parte de empresa, sino que pongámonos en la misma mesa precisamente para negociar cuál puede ser el futuro territorial. Y a partir de ahí veremos cuál puede ser las líneas de formación, las competencias, los aprendizajes. Por otro lado, esto tampoco es nuevo. En Mondragón, en el País Vasco, precisamente en los años 60 ya se hizo así. Ya tuvieron las primeras cooperativas de Mondragón precisamente esa intuición, la puesta de acuerdo entre lo que es producción y lo que es formación. Más tarde entró el gobierno local en aquel entonces y más tarde también entró lo que es la financiación, lo que es una banca. En aquel entonces no se decía así, pero era una banca ética, era una cooperativa más que empezaba precisamente a hacer préstamos para el crecimiento territorial. Para mí el modelo de Mondragón también es un modelo interesante, precisamente para este cambio de época. Y por último, y para terminar, porque ya estamos por encima de la media hora, les hablaría de los aspectos pedagógicos. ¿Cuál es la pedagogía de educación para el trabajo? Pues como dice Liv Yelda en las propiedades mágicas de la formación del taller, una producción práctico-investigativa. ¿Qué quiere decir Liv? ¿O qué entiendo yo que quiere decir Liv con esto? Pues cuando se habla de producción práctico-investigativa, por un lado hay que darle mucha importancia a los elementos experienciales. Es decir, el alumnado tiene que aprender haciendo. Es fundamental. Liv, de hecho, dice que todo se aprende con la práctica, hasta la filosofía. No es necesario empezar a trabajar aspectos teóricos. Se puede directamente ya trabajar en aspectos prácticos. Pero también hay que investigar.
El profesorado por descontado, pero el alumnado también tiene que investigar. Las modalidades que tenemos o los instrumentos que tenemos en pedagogía con los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, tienen precisamente que ver con esta investigación. Es decir, cada alumno o cada alumna debe también seguir su propio camino, sobre todo a la hora de construcción, una idea. El proyecto es flexible, es interdisciplinar, es adaptable y, por último, se puede adecuar a los requerimientos de cada alumno o cada alumna. Por lo tanto, es inclusivo. De esto, también la formación profesional tiene mucho que aportar, porque al fin y al cabo es lo que siempre ha estado haciendo desde que se le puede llamar así, formación profesional. Poco más. Estoy atento a sus posibles dudas y estoy también a disposición a lo que la Riet en un momento determinado quiera comentarme. Muchas gracias por estar ahí. Veo que son ustedes 28 personas y estoy encantado de poder estar con ustedes. Les voy a dejar también mi correo electrónico por si en un momento determinado quieren ponerse en contacto conmigo o quieren directamente preguntar por la vía del correo electrónico. Bien, hay una primera pregunta que se habla sobre qué opinión tengo sobre el teletrabajo. Bien, el teletrabajo, desde mi punto de vista, es una herramienta un tanto controvertida. Creo que también uno de los aprendizajes que nos está dejando esta pandemia es que no necesitamos movernos tanto para trabajar. O sea, que decir, podemos hacer mucho trabajo, no solamente desde casa, sino desde donde queramos. O sea, que decir, muchas veces visualizamos la casa como el sitio de trabajo, pero yo creo que habría que empezar a visualizar otros escenarios para el teletrabajo. Es decir, tiene aspectos interesantes como es, por ejemplo, el menos gasto, es decir, no nos desplazamos a nuestras oficinas o a nuestros centros educativos, con lo cual podemos hacer un ahorro energético y sobre todo de CO2. Tenemos también ciertas tranquilidades que muchas veces en nuestros centros educativos no tenemos, pero desde un punto de vista laboral también hay que ir con cuidado, en el sentido de que el teletrabajo y todos los que de alguna manera no estábamos metidos de lleno en él, nos hemos dado cuenta de que puede crecer exponencialmente. Y claro, laboralmente es muy difícil de regular el teletrabajo. Por otro lado, estamos entrando también en un ámbito que yo creo que es bueno, que estamos hablando de cuáles son nuestras competencias laborales y no cuál es nuestro horario laboral. Yo creo que eso está bien. O sea, quiero decir, que no se nos valore por el horario, sino que por el desempeño que en un momento determinado podemos tener.
Insisto, creo que el teletrabajo habría que regularlo y sobre todo habría que responsabilizarse precisamente para hacer un correcto uso de él. Si no, entraremos en una esclavitud más. O sea, tendremos unas consecuencias quizás más perniciosas de lo que antes teníamos. Por otro lado, el teletrabajo no es aplicable a todo. Por ejemplo, en el ámbito docente, sí que es verdad que hay formaciones en línea que pueden ayudar precisamente a buena parte de los estudiantes, incluso del profesorado. Pero en ámbitos de formación profesional, yo soy partidario de que pueda existir también formación presencial. Yo creo que una correcta combinación de formación presencial y teletrabajo puede venir bien en determinados contextos. Pero insisto, creo que hay que estar atentos y hay que hacer una correcta regulación del mismo. Cosa que de momento no se ha hecho. Hay algunos ámbitos que sí, se siguen haciendo, de hecho, hay aspectos que están muy desarrollados, pero esta pandemia nos ha traído nuevas reflexiones que yo creo que habría que poner encima de la mesa para analizar. Esta es mi opinión. Cecilia. El aprender haciendo, Fernando Caleve, tiene que ver, o por lo menos como yo lo visualizo, desde un aspecto muy humilde, por cierto, con algunas de las metodologías precisamente como las que he comentado antes. El aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, es un buen ejemplo del aprender haciendo, aunque no es el único, que se trata de situar directamente cuál es la situación que tenemos enfrente que queremos resolver. Yo me niego un poco a llamarle problema, porque el problema es algo negativo, pero no tiene por qué ser una cosa negativa, simplemente es una situación que hay que resolver. Y entonces el alumnado ya empieza de manera investigativa a analizar, en primer lugar, cuáles son los componentes de ese proceso que de alguna manera se pretende cambiar. Estoy hablando, por ejemplo, voy a ir al tema tecnológico. Imagínense una maquinaria que está rota, ¿no? Que hay que reparar. Bueno, ¿cuáles son los elementos que en un momento determinado, los primeros elementos que podemos investigar sobre cuál es la razón por la cual esa maquinaria no funciona? Y a partir de ahí, ir investigando, ir haciendo crecer, ir acompañando, obviamente. Esto el alumnado no lo puede hacer solo, en la mayoría de los casos. Ir acompañando precisamente al alumnado para ir buscando las primeras respuestas, ¿no? Y a partir de las primeras respuestas, hilvanar las primeras hipótesis de trabajo. Y empezar a ensayar esas hipótesis de trabajo, es decir, esos primeros ensayos-error. Y ver cómo esos primeros ensayos-error de alguna manera van configurando una respuesta más adecuada. Una vez ahí, ya casi el educador se puede retirar porque ya va a ir solo, porque ya el alumnado ya va a tener los suficientes conceptos para poder hilvanar y él solo completar la respuesta. Este es un ejemplo muy simple, quizás demasiado, lo he querido estereotipar un poco por la cuestión de que pudiese quedar claro, pero el aprender haciendo tiene mucho que ver con arrancar sin necesidad de tener todas las certidumbres. A veces es necesario una pizarra, un momento inicial, un planteamiento, pero yo soy partidario de no dar todas las claves, o sea, de dejar que el alumnado sienta el abismo de tener que investigar por sí mismo y empezar a encontrar algunas opciones. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, esto es un proceso y sobre todo si salimos de una formación tradicional, donde de alguna manera toda la sabiduría viene del profesor y solamente el profesor puede chequear el producto final y puede decir si el producto final está bien o está mal. Tiene que ver precisamente de un empoderamiento de parte del alumno para que sea capaz de ir argumentando o ir proponiendo cuestiones que puedan venir bien precisamente para el fenómeno educativo.
No es fácil. Cada ocasión merece un estudio, pero es algo muy instructivo y sobre todo muy, muy capacitante, ¿no? para la propia experiencia del alumno. Porque el alumnado de alguna manera es parte. De hecho, él cree que ha sido el único artífice y eso es el mayor éxito y la mayor satisfacción para el profesor. Por lo menos yo lo entiendo así. Cuando el alumno dice, tú no has hecho nada, lo he hecho todo yo, diciendo, bueno, pues muy bien. No es así, porque todo el periodo de acompañamiento de alguna manera ha sido parte. Pero qué bueno es que el alumnado se sienta empoderado y decir, esto he sido capaz de hacerlo yo. Bueno, yo creo que para mí es un éxito. La Mari Zembrum pregunta, ¿qué piensas sobre la posibilidad de la educación remota para la formación profesional? La formación remota para la formación profesional, más o menos he intentado decirlo antes. Creo que tiene aspectos, o la formación online, tiene aspectos de interés. Creo que, o por lo menos la experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo con la pandemia y algunas otras experiencias que a nivel personal también he tenido de formación profesional en línea, creo que hay aspectos que se pueden incluso mejorar o depurar precisamente con la formación remota. Pero insisto que para mí en la formación profesional lo ideal, otra cosa son los contextos, ¿no? Pero lo ideal es que exista por lo menos una parte de presencialidad y una parte de realización en el ámbito de trabajo. Puede ser un taller, puede ser una empresa, puede ser una entidad. Yo soy profesor de formación profesional de integración social. A nosotros nos gusta mucho lo que es la realización dual en entidades. La realización dual es una realización donde se da parte en el centro educativo, parte en la propia entidad. Yo creo que eso es lo ideal. La parte de la entidad, la parte donde nuestro alumnado está desarrollando su aprendizaje dual, es de una calidad y de un voltaje interesantísimo. Eso es un poco lo que nos dicen las evaluaciones. Pero es necesario esa presencialidad, es necesario trabajar, es necesario arremangarse en el ámbito también laboral. Yo creo que aproxima mucho a lo que es una realidad y da elementos de aprendizaje muy buenos de cara a lo que puede ser el futuro. Por eso yo pienso que para mí lo ideal es que exista presencialidad en la formación profesional, o por lo menos una parte. Nuestra formación profesional, como todas las formaciones, como todas las educaciones, vienen de un contexto clásico. Yo creo que se puede relajar buena parte de esa presencialidad, pero no toda. Hay aspectos muy interesantes que se pueden realizar, ya digo, no solamente desde casa, desde cualquier lado, ¿no? Que eso también es una de las ventajas que yo creo que puede tener precisamente estas cuestiones. Estamos acostumbrados a trabajar desde los centros neurálgicos, ¿no? Desde las grandes ciudades, y yo creo que también un poco el teletrabajo puede ayudarnos precisamente a descentralizar estas localidades. Pero claro, podemos también establecer pues unos meses de presencialidad y otros meses también de distancia, si fuese necesario, que también se podría hacer. Esta es mi opinión. Guillermo pregunta, coincido totalmente sobre la exposición, en un todo de acuerdo, solo me queda la duda de la realidad del sistema, al menos en Argentina, en donde se ha subvertido el orden de importancia, en el cual el centro educativo es la parte en donde se ejecutan
los temas prescritos, en lugar de ser el lugar donde se genera conocimiento, y las acciones de formación centrales demandadas por la sociedad. Totalmente de acuerdo. Este es uno de los problemas que tiene la escuela o el centro educativo desde un punto de vista habitual, no solamente en los centros de formación profesional, pero quizás en los centros de formación profesional se vea más. Es interesante que los centros educativos tomen parte de lo que es la propuesta. Esto sobre todo, yo por lo menos lo he podido ver en centros educativos rurales, incluso centros de formación profesional rural. Ahí yo creo que están algunas de las esencias interesantes. Pero se podría subvertir esta relación, precisamente si aprendemos de pedagogías que vienen, por ejemplo, desde la educación popular, ¿no? O sea, que decir, cómo el centro educativo puede ser centro generador de conocimiento. Eso también es muy de educación popular, porque claro, la generación de conocimiento siempre se la dejamos como poco a las universidades, ¿no? De ahí para arriba, gobiernos, doctores. Pero la generación de conocimiento tiene que venir también desde los centros educativos, desde las propias familias, padres, madres que estén participando en el centro educativo. La propia producción local tiene que también dar bases o claves para lo que es el conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Óscar comenta, en esa mesa de gestión donde participan el gobierno, el sector productivo, sindicatos, las instituciones educativas, ¿cómo se podrá dejar de lado los intereses sectoriales para dar paso a proyectos de largo plazo? Pues es una buena pregunta, que no sé si tengo respuesta. Sí, yo creo que también eso es un problema también que heredamos, ¿no? Como profesionales de la educación. Creo que hay diferentes ritmos, ¿no? En los ámbitos políticos, en los ámbitos de gestión. Generalmente no coinciden los ámbitos de gestión política con los ámbitos de gestión social. No suelen coincidir. Los ritmos que muchas veces demandamos los educadores o el mundo educativo o la gente que también estamos en cuestiones sociales no coinciden generalmente con los 4 años de una legislatura. A veces son de más tiempo. Por eso también hay modelos, por ejemplo, en Finlandia o en Suecia, donde el asunto educativo se sacó de lo que son las agendas de representación política, precisamente para que desde los sindicatos, desde el mundo profesional, se pudiese, digamos, organizar y tener una agenda más a largo plazo. Si no recuerdo mal, creo que el plan que hicieron en Finlandia fue de 15 años. Claro, esto no, ¿dónde va a quedar en una agenda política de 4 o 5 años, ¿no? Que a todas luces es cortoplacista. Tampoco me gustaría llegar a situaciones de no gobierno, ¿no? Como a veces hemos podido ver en determinados contextos, yo por lo menos en América Latina, ¿no? Donde había zonas donde, bueno, no había gobierno, por lo cual nos podíamos organizar. O sea, había un gobierno nacional, pero básicamente ni llamaba ni se le esperaba. Con lo cual, pues los actores sociales locales pues podrían hasta cierto punto manejarse. Yo creo que esa situación también es negativa. Yo creo que tenemos que ver también como parte del cambio de época, lo que pasa es que no hemos ahondado, porque sería imposible ahondar en todos los cambios de época, pero hay un cambio de época imprescindible que es la representación política y gubernamental. Yo diría que de la totalidad de gobiernos del mundo. O sea, quiero decir, si no la totalidad, porque tengo en la mente dos, la práctica totalidad. O
sea, quiero decir, en el sentido de que yo creo que tendríamos que avanzar en las democracias hacia un modelo más representativo y que permitiera precisamente el desarrollo de iniciativas locales precisamente por el bienestar. Yo creo que eso no lo tiene prácticamente ningún gobierno. Y digo que tengo en la mente dos porque ni siquiera son gobierno. Uno de ellos es el gobierno del Tíbet en el exilio. Tuve la oportunidad de poderlo conocer y ellos están trabajando precisamente en esa idea. Claro, el gobierno del Tíbet en el exilio es un no gobierno, o sea, en el sentido de que no están tomando decisiones. Entonces, claro, tomar decisiones fuera de lo que es un ámbito gubernamental, entre comillas, es más fácil. Pero yo creo que van por ahí, o sea, que decir, las nuevas tendencias y sobre todo el nuevo cambio de época, ¿no? Yo creo que nos hace falta, esta es otra de las cuestiones que creo yo que nos trae la pandemia, por lo menos en España, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que aquí la guerra eh, está siendo total, excepto para lo que interesa, ¿no? O sea, que decir, yo hace tiempo que no estoy al día de los debates políticos porque sinceramente me están aburriendo un poco, ¿no? Eh, y porque veo que están nuevamente enfrascados en sus luchas partidistas y no están haciendo política, como es lo que de alguna manera sería necesario en una situación actual. Bueno, veremos a ver un poco qué es lo que dice el futuro. Ojalá las nuevas generaciones que se incorporen a la política pues tengan esta visión, ¿no? Una visión más constructiva, más participativa, menos partidista, ¿no? De lo que es el bien común. Hay una pregunta de Karim que dice si creo que pensar si el trabajo basado específicamente en las habilidades y destrezas sería correcto. Quiero decir, si desde la educación primaria nos enfocáramos en conocer y desarrollar las habilidades individuales, sería luego más fácil la elección laboral. Bueno, cuando he comentado antes que la tercera, quizás no lo he desarrollado como debería, la tercera generación de la formación en el trabajo es la formación tecnológica, me refería un poco a eso. O sea, quiero decir, yo creo que la formación para el trabajo no es una formación tal como en muchos contextos se visualiza, de jóvenes que buscan trabajo temprano, además porque les ha ido mal en sus bachilleratos. O sea, que yo creo que ese es un concepto erróneo. En, en los países escandinavos, sobre todo en Suecia y sobre todo en Finlandia, no lo tienen así. O sea, quiero decir, de hecho, el modelo educativo, el bachillerato, que de algún modo en algunos contextos, por ejemplo Ecuador, se quiso poner en marcha era ese, ¿no? Era una formación para el trabajo dentro de lo que es el currículum formativo, tanto de primaria como de secundaria como de bachillerato. Yo creo que eso está bien. O sea, que decir, yo creo que el amalgamar la formación para el trabajo dentro de lo que es la formación secundaria y posobligatoria, creo que es bueno. Si no, estamos creando pues lo que ya de alguna manera en modelos anteriores venía ocurriendo, ¿no? Que la formación, había una parte que era la formación vocacional y otra parte que era la formación universitaria, ¿no? O sea, que decir, estamos separando, ¿no? O sea, que decir, como el United System, que es como se denomina, ¿no? O sea, el sistema unificado, es para mí el que más durabilidad y más concreción puede tener de cara a lo que es una visión y una revalorización de lo que es el trabajo manual. Creo que también, y eso creo que estamos ya dándolo, eh, el trabajo manual está siendo ya, por lo menos a ojos de la mayoría de la sociedad, tan digno como cualquier trabajo intelectual. De hecho, el trabajo manual es es una adquisición, es una vía para el conocimiento
fundamental para buena parte del alumno. O sea, buena parte del alumno que fracasa en secundaria o en bachillerato en una formación tradicional es precisamente porque no se les ha potenciado otras vías de adquisición de conocimiento. O sea, sigue la hegemonía de las matemáticas y el lenguaje, ¿no? O sea, quiere decir que también de alguna manera son, digamos, las grandes vertientes, ¿no? Dentro del mundo educativo. Y el trabajo manual o la música o tantas otras, ¿no? Son digamos, bueno, si no hay más remedio, ¿no? Entonces, creo que esa visión antigua y clásica de la escuela creo que se está superando y creo que cada vez más está empezando a entrar precisamente estos nuevos conceptos que nos van a permitir, por otro lado, independientemente de que después el alumno o alumna quiera ser músico o quiera dedicarse al deporte, pero por lo menos va a tener una vía de adquisición de conocimientos alternativa basada en las inteligencias múltiples de Gardner, que nos permita precisamente el poder adecuar. Por lo tanto, y resumiendo un poco la respuesta, creo que el incorporar una visión del trabajo en ámbitos previos a lo que es una formación laboral, una formación temprana para el trabajo, creo que es bueno, porque también son aprendizajes que de algún modo, independientemente de que después el muchacho o muchacha pues quiera ser médico, ¿no? O quiera ser cualquier otra profesión, ¿no? Son aprendizajes que les va a permitir precisamente bucear en lo que es sumergirse en una experiencia del trabajo, ¿no? Una experiencia del trabajo para toda la vida, ¿no? Que es de alguna manera como se va configurando. Soledad me comenta sobre las medidas que se están tomando en España sobre la formación profesional en el contexto de la pandemia. Las medidas que se vienen tomando por el contexto de la pandemia, como todo lo que tiene que ver con la pandemia, están siendo un tanto improvisadas, pero esto no lo estoy diciendo en el mal sentido. O sea, obviamente aquí nos ha pillado un poco fuera de paso, no sabíamos bien, como yo lo estoy diciendo en primera persona. Yo tenía clases en la universidad, clases en el centro educativo y tutorías, participación en algunos proyectos y todo ha tenido que reinvertirse. Había cosas que han sido muy fáciles, que han bastado simplemente con saber cuál va a ser la plataforma de la videoconferencia, y han habido otras cuestiones que han tenido que cambiarse. La primera respuesta que ha dado el gobierno valenciano, porque aquí en España tenemos las competencias repartidas, es decir, cada comunidad autónoma tiene potestad precisamente para desarrollar sus propias capacidades a pesar del estado de alarma. Pero lo primero que ha considerado nuestras autoridades educativas es precisamente el considerar el tercer trimestre, que ha sido el que nos ha golpeado con la pandemia, en considerarlo de repaso y considerarlo de afianzamiento de los objetivos y capacidades que ya se habían adquirido. Y yo creo que eso ha sido buena cosa. Porque eso también nos ha permitido el tener un trabajo más particularizado con el alumnado a través de la videoconferencia. Es decir, hemos planteado lo que nos han recomendado y de alguna manera lo que hemos tenido que hacer, porque así lo vamos a tener que valorar, es un repaso de todo lo anterior. Lo que ocurra en septiembre, que es cuando nosotros arrancamos de nuevo el curso, ahora estamos a punto de finalizarlo, es una incógnita, no sabemos bien. Se dice que, porque claro, la inmunidad todavía no ha llegado a nuestro contexto, entonces pues obviamente habrá que plantear distancias y se habla de que un posible escenario es que tengamos las procedimentales en el centro educativo guardando las distancias de seguridad. Ese puede ser un posible escenario.
Otro posible escenario sería el poder trabajar todo vía online. Eh, Otro posible escenario que se empieza tímidamente a decir, pero con muchos problemas, es que, bueno, pues tener bueno, una formación, sobre todo al aire libre, punto uno, o punto dos, con grupos reducidos en lo que son los aularios. Por ahí es por donde se va. Eh, mm, o sea, hay mucha incertidumbre todavía. Lo suyo sería, o por lo menos desde mi punto de vista, el empezar a funcionar precisamente con las opiniones, una vez más, de los centros educativos. O sea, que decir que también, bueno, pongámonos en mesas de trabajo a ver un poco cuáles son los alcances y cuáles pueden ser, digamos, los desempeños. Y eso de momento se está haciendo de manera muy tímida, pero es lógico porque, por otro lado, tampoco tenemos una cultura de la participación tan desarrollada y esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, el profesorado en general lo que está esperando es qué es lo que tengo que hacer. Es un poco lo que ocurre cuando ocurre alguna circunstancia. Dice, bueno, no puedo dar clase, usted me dirá qué es lo que tengo que hacer y si no me dice nada, pues me quedo con los brazos cruzados. Eso es bastante habitual en los contextos, por lo menos que yo me muevo. Hay una duda, dos preguntas de Raquel. ¿Cómo evitar las actuales duplicidades existentes entre la formación profesional y la formación ocupacional en algunas familias profesionales? ¿Es posible identificar las profesiones relacionadas con los cuidados y qué responsabilidad tienen los centros educativos? La primera pregunta. Bueno, las duplicidades yo creo que son relativas. Sí que es verdad que hay contenidos que tienen mucho que ver entre sí, obviamente, porque si estamos hablando de un mismo oficio, pues van a aparecer, pero la formación ocupacional, o por lo menos tal como yo la visualizo, es es una formación corta en el tiempo, tremendamente práctica y muy orientada hacia lo que es una incorporación laboral temprana. Entonces, lo ideal para la formación ocupacional es directamente, por ejemplo, como están haciendo algunas entidades próximas que estamos trabajando con ellas, es incluso directamente hablar con las propias empresas que quieren. Y ese es un modelo para mí interesante porque se asegura una inserción profesional casi del 100%. Es decir, es hablar con las empresas que tienen el requerimiento y a partir de ahí se realiza pues una formación específica de cara a lo que es una implantación. La formación profesional tiene mucho que ver con lo que les estaba comentando antes, ¿no? Es decir, con la visión integral, ¿no? Con la visión de los entornos, con la visión de la sociedad, con la visión del trabajo, que hay más tiempo para ello. En la formación ocupacional no siempre da tiempo, aunque yo también sería partidario precisamente de un acompañamiento y de una tutorización que yo creo que es imprescindible en lo que es el itinerario de inserción laboral, ¿no? El itinerario de inserción laboral, esto estoy haciendo una descripción quizás demasiado corta, bueno, pues va a depender un poco del diagnóstico de la persona que entra precisamente a ese itinerario. Y claro, hay personas que tienen incluso ya estudios y que de hecho acaban de terminar su último trabajo hace relativamente poco tiempo, pero hay personas que están precisamente en la casilla de salida. Es decir, son personas que hace mucho tiempo que están desempleadas, que son mayores de 40 años, que no han tenido ninguna experiencia profesional continuada, que no han tenido tampoco formación, con lo cual no es posible, digamos, trabajar los dos casos al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que la formación ocupacional tiene que precisamente centrarse en esos recorridos y a partir de ahí pues intentar establecer
cuáles pueden ser las medidas. Paralelamente con esa urgencia, ¿no?, que les comentaba al principio, ¿no?, con esa formación temprana, ¿no?, y sobre todo muy bien orientada de parte del centro educativo contratante, ¿no?, perdón, del centro de la empresa contratante, ¿no?, que lo ideal es pactarlo con anterioridad. Las profesiones dedicadas al cuidado son profesiones que, como he comentado antes, la profesión del cuidado va a tener un auge, o está teniendo ya un auge, por lo menos en los ámbitos que yo trabajo, muy importante. Las profesiones del cuidado, sobre todo de sectores con riesgo de exclusión, como por ejemplo los mayores, estas otras de las enseñanzas que nos ha traído la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con las personas mayores, ¿no? O qué está pasando en las residencias de personas mayores, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión. Y yo creo, o por lo menos yo tengo la intuición de que cada vez van a estar más revalorizadas. Sí que es cierto que se incorporan al espacio laboral con cierta timidez, en el sentido de que siempre han sido lo que se le han venido a llamar funciones reproductivas de la sociedad, donde no siempre estaban valoradas. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista son parte del cambio de época, ¿no? Las profesiones del cuidado son profesiones que van a ir ocupando una centralidad en lo que pueda ser precisamente una incorporación laboral muy importante, y sobre todo con derechos, ¿no?, que era lo que no tenían, porque la profesión del cuidado viene existiendo desde siempre, lo que pasa es que no eran valorizadas en su justa medida. Creo que hay iniciativas muy interesantes en algunos gobiernos, ¿no?, como por ejemplo el validar digamos el trabajo que se realiza precisamente con personas desasistidas, el trabajo que se realiza en muchos hogares de manera tradicional, el trabajo del cuidado de niños. O sea, yo creo que todas, en primer lugar, se está dando un avance en lo que es digamos, la profesionalización, es decir, el aprender a hacerlo de manera eficiente, y en segundo lugar, en la incorporación de estos perfiles dentro de lo que son perfiles profesionales con sus competencias establecidas. Esto lo podemos ver en muchas legislaciones. La que más conozco yo es la española, y concretamente la valenciana, donde de hecho ya, por ejemplo, los técnicos en integración social son figuras reconocidas dentro de los equipos base de los equipos sociales, ¿no?, dentro de los servicios sociales, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un ejemplo muy concreto, pero yo creo que pueden empezar a existir en otros contextos también, ¿no? Además, también es una deuda pendiente, porque todos los autores sociales precisamente hablan de esta cuestión, ¿no?, de la importancia que tiene en el engranaje social precisamente la figura de las personas que estén en el cuidado, ¿no? Muchas gracias. Me pregunta Gabriela si, teniendo en cuenta que existe una gran brecha de género en el área de la tecnología, lograr un equilibrio en la formación o el teletrabajo no aumenta esta brecha. Sí, eso es uno de los riesgos. Ese es uno de los riesgos. Por eso lo que he comentado antes, o sea, que decir, el teletrabajo, bueno, es interesante, pero no hay que tirarse en plancha. Tirarse en plancha quiero decir sin reflexionar. Creo que como todo recurso, pues hay que tenerlo en cuenta. Si no, es muy peligroso, y sobre todo por la brecha de género. La brecha de género puede aumentarse,
y hasta espacios casi infinitos, en el sentido de que como, porque claro, el teletrabajo ya más invisible no puede ser, o sea, que decir, en el sentido de que, por ejemplo, en el ámbito de muchas casas donde exista una mujer que esté teletrabajando y encima por las cuestiones de género también cubriendo otras funciones reproductivas dentro de lo que es el hogar, pues claro, ¿quién lo regula eso, no? O sea, que decir, es tremendamente peligroso. No tengo las respuestas, o sea, que decir, con sinceridad. Eh, creo que habría que reflexionarlo precisamente y poder listar muy bien cuáles son los riesgos. Uno de ellos es la brecha de género, sin duda. Habría que tener en cuenta precisamente para evitar estas cuestiones. Pues si no hay más preguntas, de todos modos, queda mi correo electrónico entre ustedes y encantado de poder seguir en algún otro ámbito, cualquiera que sea. Ojalá sea presencial, que es creo que el que nos gusta más en general a todos los que tenemos una relación social. Pues nuevamente a la Riet y muy agradecido por las preguntas, muy agradecido también por los cuestionamientos y por la atención que han tenido conmigo. Hasta siempre. Nos vemos.